noches tengan todos, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar viviendo la bendición del Señor. Dios Todopoderoso, Creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, tú eres Creador y eres dueño de todo lo que hiciste. Así nos acercamos a ti reconociendo tu grandeza, tu majestad, y agradecidos de que sea posible conocerte a ti. Gracias por tu santa palabra, la Biblia, que es la revelación especial. En ella podemos conocer a Jesucristo y por medio de Él llegar a ti. Pero sabemos que no es obra humana, ni de esfuerzo, ni de capacidad humana, sino obra milagrosa y especial de tu Santo Espíritu. Por eso es que al iniciar esta lección pedimos eso, lo más importante, que tú envíes a tu Espíritu Santo con poder para que nos dé entendimiento correcto de tu palabra, nos ilumine y que cada cosa que aprendamos sea útil y provechosa para nuestras almas y no simplemente conocimiento que se acumula y que será tomado en nuestra contra si no obedecemos. Queremos ser de los que son oidores y también hacedores de tu santa palabra. Gracias, Señor, por los que has concedido que estemos esta noche aquí, y haz que tengamos entusiasmo y verdadero interés en el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Como siempre, iniciamos con una comprobación. Vamos a ver si... Igual, como les digo, ya revisé el segundo quiz. Ninguno puso algo que sea incorrecto como tal, pero no parece que entendieron a qué se refería la pregunta. La pregunta se refería al catecismo. Cuando yo pregunté qué es lo que necesitamos conocer, desde cuántas cosas necesitamos para conocer, para que gozando de este consuelo podamos vivir y morir felizmente, me dijeron varias cosas que son buenas, pero no son las que el catecismo decía. Entonces, repasemos las 13. La primera, ¿cuán grandes son mi pecado y mi miseria? La segunda, ¿cómo soy yo librado de ese pecado y miseria? Y la tercera, ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación? Ya los califiqué, como les digo, pero yo los voy acumulando después, se los daré en todo, cuando terminamos el semestre, por decirlo así. Bien, vamos a iniciar entonces la lección de esta noche, pero quiero repasar la última pregunta, que quedamos en la pregunta 6. Recordemos que el catecismo se divide en secciones. La primera parte ahora trata de la miseria del hombre, son las preguntas del 3 al 11, y habíamos llegado hasta la pregunta número 6, que decía: entonces, ¿creó Dios al hombre tan malvado y perverso? ¿Y por qué había surgido esta pregunta? Porque habíamos preguntado antes que si el hombre podía cumplir la ley. Habíamos hablado de que por la ley es que conocemos nuestra miseria y nuestro pecado. Y después nos dice, ¿y de qué se trata esa ley? Y Dios nos dice, ¿cuál es esa ley? Y luego se nos preguntaba, ¿y usted puede cumplir esa ley? Y la respuesta que vimos en la Sagrada Escritura es que no. Recordamos, Dios creó al hombre recto y ellos se encontraron o se fueron por muchas perversiones. Y vimos varios versículos, ¿verdad? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, hoy vamos a dedicarlo a estudiar un poco más profundamente la doctrina del pecado, lo cual es algo muy necesario para que lleguemos a apreciar. La siguiente sección es cómo somos liberados del pecado. Entonces la pregunta 7 nos dice, entonces, ¿de dónde procede la maldad
de la naturaleza del hombre. Y la respuesta nos dice, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Entonces, para entender esta respuesta hay muchos conceptos involucrados aquí. Vean que habla de la caída. Nosotros vivimos en un mundo después de la caída. Y llamamos la caída, es la caída en pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y quisiera que veamos la magnitud de esa caída, leyendo por favor Génesis capítulo 3, versículo 17. Yo voy a leerlo para ustedes, pero búsquenlo por favor, porque quisiera que tengamos bien claro la magnitud, o sea, qué clase de caída fue esta, qué provocó esa caída en pecado. Génesis 3:17 dice, es Dios hablando, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Oigan lo que implica la caída. Maldita será la tierra por tu causa. Esa es la frase que tenemos que tener aquí. Maldita será la tierra por tu causa. Nos dice, por causa de esa desobediencia hay una maldición sobre la tierra. Entonces, es muy serio lo que sucedió. Como veremos, tendremos que entender cuán profunda es esta caída, porque si no entendemos eso, fácilmente caeremos en las trampas de sectas que dicen, ¿cómo va a existir el infierno? ¿Quién va a merecer algo tan tormentoso? Cosas así. Ahorita vamos a ir a ello, pero entonces vamos a leer lo que la Sagrada Escritura nos dice de esa condición de la caída y luego profundizar un poco más en ello. ¿Quién puede leer, por favor, Romanos 5:12? ¿Lo tiene? Adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 18 y 19, por favor. Los versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bien, muchas gracias. Vean, nosotros nos vemos con esa pregunta. Si nosotros creemos, bueno, primero desde el principio dijimos, nosotros nos acercamos a este libro entendiendo que este libro es la palabra de Dios. Eso es lo primero. Y acabamos de leer que entonces la transgresión, esa desobediencia, ese pecado es el que trae la muerte. Ya con solo esto tenemos un argumento contra la teoría de la evolución. Según la evolución, existieron muchísimos animales después de que llegara el ser humano. ¿Y por qué lo tenemos que decir? Porque hay personas que piensan que puede usted ser un cristiano bíblico y creer en la evolución. No, la Biblia lo que nos dice es que la muerte es la consecuencia. Antes de pecado no había muerte. Con solo eso nosotros sabemos, no puede ser, porque la muerte viene una vez que entró el pecado. El hombre estaba. Ahora, ¿cómo afecta esto a toda la descendencia de Adán y Eva? Los afecta de una manera que llamamos integral, es decir, todo su ser. Afecta todo su ser, no parcialmente, todo su ser queda afectado por el pecado. A esto llamamos el pecado original, el pecado con el que nacemos, ya lo traemos.
¿Quién puede leer, por favor, Génesis 51:5? César. Cuando el rey David dice esa frase, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no se está refiriendo a que la concepción sea un acto pecaminoso. Lo que está diciendo es que desde que este ser nuevo es concebido, ya trae la mancha del pecado. Esa es una realidad que nosotros encontramos no solo en la Biblia, sino que nosotros podemos verificar. Ahora, hay teorías en el mundo. Fuera de la Biblia la gente tiene sus teorías. ¿Por qué las personas hacen mal? ¿Por qué alguien hace esto y lo otro que es malo? Entonces las personas usualmente van hacia causas externas. Y esa causa vamos ahorita a verla, pero van más que todo a las causas externas. Nosotros vemos por la Biblia que hay una causa interna, que hay una disposición del corazón hacia el pecado. No tienen que enseñarnos a pecar. Nosotros somos pecadores y entonces se evidenciará que lo somos por pecado. Esa es otra de las cosas importantes de tener en cuenta. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. La importancia del orden es qué sucede primero. No, ya usted es pecador. Ya usted viene pecando porque usted pecó en Adán. Que eso también es una doctrina que para muchos es ofensiva. Ellos no quieren hacerse responsables de la caída. Ya lo había dicho, pero tengámoslo en cuenta. Siempre toparemos con nuestro corazón que quiere sugerirnos que nosotros no hubiéramos hecho lo que Adán hizo. Y las mujeres que ellas no hubieran hecho lo que Eva hizo. Pero la Biblia lo que nos está enseñando es que ellos son nuestros representantes. Y no son nuestros representantes como aquí, que es que los elegimos. No, es que ellos son la mejor muestra de quiénes somos nosotros. Así como es Adán, así es usted. Así como era Eva, así es usted. Y entonces lo que ellos están haciendo ahí, lo que hace es simplemente mostrarnos, estos son ustedes los que desobedecen la ley de Dios. Ahora, aunque no es el tema de la clase, quisiera poner en sus mentes un problema un poquito mayor, porque ustedes conocen el relato de la caída. ¿Cómo fue que el ser humano cae? Cae porque es tentado, ¿sí? O sea que había un tentador. Entonces sí, en el caso de ellos, claro que había una fuerza exterior que presentó la tentación en la que ellos cayeron. Pero si nosotros vamos más profundamente a la pregunta que estamos diciendo, ¿de dónde procede la maldad de la naturaleza del hombre? Es así. Él cayó al desobedecer y al aceptar la oferta diabólica. Pero lo que le digo que quisiera que profundicemos un poco más es, ¿y Satanás? ¿De dónde vino la maldad de Satanás? No son cosas para las que tengamos respuesta fácil, pero lo que sí sabemos es que viene de Él mismo y no de Dios. Al final vamos a tener una reflexión que espero que sea provechosa para ustedes, para que entendamos eso. Estamos sí estudiando el pecado, y el pecado es una realidad, pero Dios no es culpable de nuestros pecados. Bien, vamos a la pregunta 8. Ya vemos entonces que eso es lo que sucede, que nacemos en pecado y por eso esa naturaleza está... una cosa antes también. Si escuchan la frase depravación total, que es bastante usada cuando se habla de la doctrina de la gracia y así, siempre es bueno aclarar lo que esa frase significa, porque esa palabra total, depravación total, que el hombre es totalmente depravado, nos da una idea un poquito errada, como que el hombre es tan malo como pudiera ser, pero eso no es lo que significa.
Lo que significa es que todos los componentes de la vida del ser humano están manchados de pecado, que no quedó nada sin dañarse. Y como veíamos en la primera lección, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones, todas están manchadas de pecado. Bien, pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que no podemos hacer el bien en lo absoluto y somos propensos a todo mal? Efectivamente, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo. Una vez más nos topamos a esto, a una pregunta que no quisiéramos aceptar como real, aunque es la realidad. Y vamos a leerlas entonces. ¿Quién puede leer Job 14, 4 y 15, 16? Job 14, 4 y 15, 16. Ese es 14, 4 y 15, 16. ¿Cuánto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Okay. Vean lo que está diciendo el libro de Job. Primero nos habla de una inmundicia que es imposible limpiar. Nosotros tenemos que tener esta conciencia del pecado. El pecado no se limpia de ninguna manera. No hay jabón, ni cloro, ni agua que nos limpie de lo que el pecado hace. No hay manera. Eso es lo que está tratando de decir. Y lo otro que dice es, bebe la iniquidad como agua. Es que eso es lo que el hombre es. Se satisface en pecar. Y el que probablemente conocen, Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos. Nos compara a ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ralph. Sí, digamos, cuando yo le hago esa pregunta, no podemos hacer el bien, digamos, significa como que yo no puedo hacer absolutamente nada bueno, o tiene como otro significado. Sí, es porque para Dios una obra buena tiene que estar hecha en Cristo. Y como nosotros, entonces sin Cristo, aquello, miren, y esto es duro de entender, pero es necesario que lo evaluemos. Hasta las mejores cosas que ciertas personas puedan hacer, o nosotros, están manchadas por la motivación y la intención. Eso es así. Hasta lo mejor, mire, hasta decía alguien que hasta el arrepentimiento, que es una cosa buena, nosotros nos tenemos que arrepentir, pero a veces hasta arrepentirnos de la clase de arrepentimiento que tenemos, porque nosotros, de nuestra parte humana, no va a salir nada bueno. Tenemos que entonces, eso nos lleva a ver cuánto necesitamos a Cristo. Lo que dice Isaías vamos a buscar la cita de Isaías 64, 10. ¿Quién la tiene por ahí? Sí, 64, 10, sí. Dice: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Vamos a ver, entonces no era eso. Sí, pero no es esa la que yo estoy buscando. Vamos a ver. Pero, un momentito, yo la tenía que apuntar. ¿Sí? Dice que los mejores jóvenes noticias son considerados. Sí, exactamente. 60-10. Yo la anoté, supuestamente sería 64-10, pero no es. Bueno, pero lo que el profeta dice, después pueden buscarla, es que nuestras justicias
son como trapo de inmundicia. Por eso les digo, esto no es sencillo de tragar. Está diciéndome, porque nuestra justicia significa lo que yo hago bueno. Pero quiere decir que algo le falta a lo que haga, a lo que yo estoy haciendo, para que Dios considere lo que yo estoy haciendo como mi mejor esfuerzo, como algo sucio. Quiere decir que está aún la mejor obra que ustedes y yo podamos hacer, están manchadas, por lo cual Dios no la recibe como algo bueno. Hay algo que corrompe todo lo que hacemos y todo lo que decimos. ¿Ya lo encontró? Sí. ¿Cuál es? 64:6. 6. Ok. Gracias. ¿Puede leerlo? Dice, si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, pues prestemos atención. ¿Quién está diciendo esto? Es un profeta, es el profeta Isaías. Dice que nosotros somos como sociedad. Mis estimados, nos cuesta, yo creo que nos cuesta asimilar ese lenguaje para nosotros mismos, porque nadie tiene un concepto así de sí mismo. No, la gente en general se cree buena, y si no se cree buena, no se cree tan mala, porque nosotros funcionamos en comparación, siempre comparándonos con alguien peor que nosotros, y por eso es que nunca tenemos esa conciencia de pecado. Es la realidad de todos, es la realidad de todos. Sea la esposa que está fallando se compara con otra esposa peor que hay en el barrio. El esposo ingrato con otro esposo, un primo que tiene que es peor que él. Y así siempre vemos eso, y de esa manera nos justificamos. Pero él se incluye, el profeta se incluye y dice, somos como suciedad. Cuán santo y limpio es Dios, que ve hasta lo mejor que nosotros hacemos como algo contaminado. Y los versículos también que leyó Christopher dice, se refieren al hombre como algo completamente vil. Como les digo, no es popular esto, pero es necesario, y ahorita lo veremos, lo que produce si lo entendemos. La pregunta 9 dice, entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? ¿Ven? Y aquí es donde también algunos tropiezan, porque la gente piensa que si hay un mandamiento que diga tal cosa es porque usted lo puede hacer. Entonces, digamos, el mandamiento que habíamos visto día 8, que es los 2 mandamientos que resumen la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está el mandamiento. Entonces alguien pudiera razonar, si Dios manda eso, quiere decir que yo lo puedo hacer. Y piensan que sí, que ellos cumplen ese mandamiento. Recordamos cómo habíamos terminado la lección con aquel joven rico que viene y cuando enfrenta a Jesús, y Jesús le dice la segunda tabla de la ley, y le dice, no meterse adulterio, le da 5 de los 6 mandamientos de la segunda tabla, y él tiene su mente tan alejada de la verdadera ley de Dios que le dice, todo eso yo lo he cumplido. Entonces, tuvo que Cristo llevarlo a ese punto en el que dice, ok, usted dice que cumple toda la segunda tabla. Vamos a ver, venda todo lo que tiene y délo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, a ver si usted de veras aprecia más lo espiritual y ahora venga, sígame. Pero no pudo, porque él no cumplía el primer mandamiento, no amaba a Dios de esa manera, capaz de dejarlo todo por Cristo, no podía. Entonces eso es lo que pasa, necesitamos entender que no podemos por esa condición caída, porque recordemos el versículo, maldita será la tierra por tu causa, y ustedes y yo vivimos en una tierra que tiene una maldición, la maldición del pecado. Entonces la respuesta de la pregunta 9 dice, no es injusto Dios, porque Dios creó al hombre de tal manera que sí pudiera cumplir la ley, pero el hombre, por incitación del diablo y su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de estas virtudes divinas. Esto es muy fuerte, porque lo que hizo Adán como cabeza federal
¿verdad? Le llamamos cabeza federal, es nuestro representante, afecta a toda su descendencia. Ahora, voy a terminar las preguntas, que tienen una respuesta sencilla, y luego vamos a ir a meditar en una porción de la Sagrada Escritura que nos va a ayudar a repasar todo lo que estamos viendo. Entonces, ya vemos entonces que la culpa de no poder cumplir la ley de Dios está en el ser humano por haber desechado él mismo la ley de Dios. Y aquí lo dice, claro, ahora sí podemos decir incitación del diablo y nuestra propia obstinación. Es necesario que nosotros seamos bíblicos al tratar el tema del pecado, porque muchas personas hoy en día solo ven la primera parte esta, la incitación del diablo. Entonces tenemos en muchos lugares, tristemente, iglesias, digamos que abordan el problema del pecado culpando a Satanás. Entonces, si un hombre es adúltero, ya lo que hablan es de que tiene un espíritu de adulterio, por eso es que es infiel a la mujer. Si alguien, y así con los demás pecados. Si cae en borrachera, sabes que tiene un espíritu también de borrachera. Eso es muy triste porque es desconocer lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado. Sí, tenemos que reconocer que hay quien incita al pecado, pero el responsable es el ser humano de ceder ante aquella tentación o rechazarlo. Y recordemos esto, el pecado o pecar es una decisión en la cual usted está diciendo cuál es su preferencia. Satanás incita, claro que sí, pero usted va a hacer la elección. Cuando Satanás le presenta el pecado, si usted prefiere el pecado que a Cristo. O lo pongo aún de una manera más fuerte tal vez. ¿Qué prefiere usted, al diablo o a Dios? Yo sé que todos le diríamos, no, a Diosito, como dice la gente, Dios. Pero eso no es la realidad cada vez que pecamos, porque cada vez que pecamos estamos cediendo ante esa incitación de Satanás y privándonos entonces de la comunión con Dios, porque Dios explica muy claramente por medio de sus profetas qué es lo que hizo que hubiera esa lejanía entre el hombre y Dios, el pecado. Ahora, tenemos que entonces, con un buen concepto del pecado, ver qué es lo que ese pecado merece. Pregunta número 10. ¿Deja Dios sin castigo esa obstinación y apostasía del hombre? Esta palabra es importante, ojalá que la noten por ahí. ¿Qué significa apostasía? Básicamente la idea de apostasía es deslizarse o desviarse. La idea de apostasía es deslizarse o desviarse. Y entonces vemos la apostasía de Adán, la apostasía del ser humano, la apostasía de los demonios que se desviaron de la verdad. Ahora dices, ¿deja Dios sin castigo esto? La respuesta dice no. Sino que Él está airado de una manera sumamente terrible, tanto por los pecados en los que nacemos, como por los que nosotros mismos cometemos, los cuales castiga en un juicio justísimo, con castigos temporales y eternos, como Él mismo sentencia, maldito el que no confirma las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y aquí es donde quería hablarles de esos argumentos anticristianos y que lamentablemente hay gente que los tiene y que se cree cristiana, como el de la secta de los Testigos de Jehová. Una vez conversando con uno de ellos decía, es un pensamiento muy humanista, prestenle atención y verá qué agradable que es al oído humano, al oído carnal, decía. ¿Cómo va a ser eso del infierno? Si una persona vive, supongamos que viva 60 años y haya pecado todos los días de su vida,
lo más que merecería es 60 años de condena. ¿Cómo van a condenarlo para la eternidad? Entonces, vean el argumento. A la carne y al corazón humano le parece, sí, ¿verdad? ¡Qué crueldad! Y ahí es donde vemos que no entendemos para nada ni cuán santo es Dios, ni cuán terrible es el pecado. Eso es lo que hace que alguien pueda llegar a esa conclusión. Por eso les decía la vez anterior que una de las cosas que nos ayuda es a entender cuántos pecados fueron necesarios para que Dios expulsara a Adán y Eva del paraíso. No fue que Dios les dijo, no, ya ustedes llevan 800 pecados y ya, este es el 801 y ya no los perdono más. No, es un solo pecado. Por la transgresión, por esa una, fueron expulsados. Y la imagen que nos da Génesis capítulo 3 es una imagen de terrible juicio, porque ustedes deben imaginarse los querubines, que son esos seres celestiales alados, que estaban ahí impidiendo que ellos se acercaran al árbol de la vida, y una espada, imagínense, encendida en fuego. No, creo que no entendemos entonces cuán grave es para Dios. Un pecado sumió a esta humanidad en la miseria y en esa maldición de la que dijo, maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo que hace lo que me decía Ralph, eso es lo que hace que hasta lo más bueno que usted haga está sucio. ¿Entienden? Y ahora sí, si nosotros entendiéramos eso, cuán serio es, entonces no vamos a asombrarnos del castigo de Dios, sino que vamos a ver cuán justo es Él. Vamos a leer algunos versículos, entonces, Romanos 5:12. ¿Lo tiene Christopher? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, un hombre por el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces, a esto nos está dando la universalidad del pecado. Ya habíamos visto en la vez anterior, Romanos 3:10, donde dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, nadie. Entonces, eso es el resultado de aquel pecado. Podemos leer también, esta parte ya la dice la misma pregunta, que es, esa maldición está por no confirmar las palabras de la ley. Maldito aquel que no cumpliere las palabras de la ley. Y ustedes y yo no las cumplimos, ni nadie más. Entonces estamos bajo esa terrible maldición. Ese es el castigo. Ahora, una de las maneras en las que yo quisiera transmitirles cuán serio es el pecado es lo que está diciendo, lo que uno no se atreve a decir con palabras, pero que significa pecar. Entonces, si ustedes lo ven así, yo creo que les puede ayudar. Pecar es como decirle esto a Dios. Y yo sé que se van a asombrar de hablarle así a Dios, pero lo que estoy diciendo, esto es lo que representa, no es lo que decimos, pero dice, pecar es decirle a Dios, no me importa lo que usted quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es pecado. Pecar es como que le dijéramos a Dios, no me interesa agradarlo a usted, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Pecar es como decirle a Dios, usted no me manda, no aceptaré órdenes de parte suya. ¿Verdad que es muy fuerte ese lenguaje? Pero eso es lo que representa pecar. Si nosotros lo entendiéramos así, entonces no caeríamos en esas trampas de, no, un solo pecado merece la separación de Dios. Y nosotros tenemos más de uno, ¿sí? Así está la situación del ser humano de grave, entonces. Quisiera ahora
llevarlos a con estas, bueno, voy a leer la última pregunta y vamos a ir a una consideración de un texto que espero que les sea de utilidad. La última pregunta que nos habla de esto de la miseria del hombre, el pecado, dice, ¿no es Dios entonces misericordioso? La respuesta dice, sí, ciertamente Él es misericordioso, pero de una manera que también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual se comete contra la divina majestad de Dios, también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno, tanto en el cuerpo como en el alma. Bien, no voy a ir a estas citas porque voy a ir ahora a llevarlos una pequeña revisión del capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Esta es una lectura que vamos a hacer, no vamos a ir profundamente en los versículos, pero con este tema del pecado, de la miseria, de lo que merece, y para que veamos ambas cosas, tanto la justicia de Dios castigando como la misericordia de Dios perdonando, vamos a leerlo así. Entonces, es el cántico de Moisés que está escrito en Deuteronomio capítulo 32. Solo hago unas pausas en algunos versículos para enfatizar lo que hemos visto. Bueno, voy a leer desde el anterior, desde el versículo 30 del anterior capítulo. Dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y bueno, este cántico se lo tenían que aprender los israelitas. Y van a ver que no es un cántico bonito de aprenderse, porque era contra ellos mismos. Versículo 32, capítulo 32, versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Hermanos, hasta aquí tenemos una prueba clarísima de que Dios no peca ni hace a la gente pecar. Y eso lo dice la Biblia y tenemos que creer. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ahora, en la utilización de la palabra hijos, recuerden que en un sentido todos son hijos de Dios por creación, ¿sí? Y así en un sentido la Biblia habla de todo lo que Él creó como sus hijos. Pero en el Nuevo Testamento se nos aclara que para ser hijos de Dios debemos ser adoptados. Ya eso es una relación diferente, no por creación, sino por adopción. Lo aclaro por si alguno entiende. Pero lo que está diciendo es de ellos la corrupción. No sale de Dios, sale de ellos. Y oiga cómo les llama: generación torcida y perversa. En particular está hablando del pueblo de Israel, el pueblo al que Moisés fue a Egipto a través de portentos y plagas, los dejan ir finalmente, los sacan al desierto, abre Dios el mar para que pasen, les da maná en el desierto, les trae codornices, les abre una roca para que salga agua, hace milagro tras milagro. Y esta gente sigue incredulidad. Antes de esto, quería haberles leído este versículo que dice en Romanos 15:4.
Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oigan, todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, por eso es que estamos viendo lo que hizo Israel y aprender la lección de él. Entonces, versículo 6. Oiga, está Moisés hablándole a Israel. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Ven lo que les hablo de la paternidad por creación? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Mis hermanos, y cuando estemos leyendo esto, piensen en eso que acaba de leer de Romanos 15:4. Se escribió para que ustedes y yo, llamados también pueblo de Dios, veamos si copiamos de estas horribles actitudes que tuvo el pueblo del antiguo pacto. Versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de carneros y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Versículo 15. Pero engordó Jesurum y dio coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurum significa el justo o el que ve. El que puede ver. Se suponía que Israel era el pueblo que debería andar en justicia, porque Dios se había revelado a ellos, y andar en justicia, y que eran los que veían lo que los demás no veían. Pero oigan lo que sucede, para que veamos lo que quiero con esta lectura es que pudiéramos ver cuán terrible es el pecado, y que todavía lo llevamos ahí, y que todavía podemos pecar. Porque este es el pueblo de Dios que recibió, como dice la Escritura, de mano de ángeles la ley. Y vean cómo le responde a Dios. Engordó Jesurum y dio coces. ¿Entienden eso? Patadas. La idea es esta. Como que usted rescate un animalito y usted hizo todo porque se lo encontró en una trampa, porque estaba por morirse, no sea. Y usted hace todo por él y que él termine mordiéndolo a usted o haciéndole algún daño. Esa es la idea que viene aquí. Engordó y dio cosas. ¿Y qué hace? Engordaste, te cubriste de grasa. Abandona al Dios que lo hizo y a la... Vean, está en el corazón del hombre la horrenda semilla que le puede hacer apostatar. Ahora voy a leer del 19 al 41. Seguido, bueno, dice, el 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Miren, estimados, ustedes pueden ver la expresión de Dios aquí, de la ira de Dios. Estos son simplemente imágenes del infierno. Eso es lo que son.
Y oigan el versículo 23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, mis flechas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de áspides. Por fuera desolará la espada y dentro las cámaras el espanto, hacia el joven como a la doncella. Voy al 29 para ir adelantando. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Voy al versículo 32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Oigan nuestros versículos 34 y 35. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Oigan el 41. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Por favor, alguien que me lea el Salmo 5, los versículos del 5 al 7. Salmo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abundará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. Entonces, hemos visto la gravedad del pecado, cuánto Dios lo detesta y que está preparada una condenación justa para el pecador. También hemos visto que hay misericordia de parte de Dios. Porque vean aquí donde dice el Salmo, aborreces, está hablando de Dios, aborreces a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son? Es lo que les decía, según la gente, esos son otros. Ya el asaltante, el drogadicto, el corrupto, los que hacen iniquidad son ustedes y yo, porque iniquidad es quebrantar la ley de Dios. Así también es escrito en la primera epístola de Juan, que pecado es transgresión de la ley. Y si pecado es transgresión de la ley y ustedes y yo hemos pecado porque no hemos cumplido la ley de Dios, entonces estamos incluidos aquí. Aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los... Pero en el 7 hay un cambio. Y eso es de lo que se trata esto, de que nosotros entendamos la grandeza de la salvación. Esa va a ser la siguiente lección, que es necesario para salir nosotros de esta miseria del pecado. Pero oigan, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y yo les quiero pedir que tomen un momento para pensar, mis estimados, ¿por qué están ustedes ahí sentados estudiando la Biblia y no en otro lugar? Si no es por la pura misericordia de Dios, porque estarían en cualquier otro lugar o haciendo cualquier cosa pecaminosa o simplemente perdiendo el valioso tiempo que Dios les da, que es limitado. Entonces, esto tenemos hay un versículo que también había querido leer, pero no lo lean por ahora, donde se proclama quién es Dios. A Moisés, Jehová, Jehová. Y cuando Dios pasa, dice quién es Él y dice que Él es grande en misericordia y amplio en perdonar, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Eso nos prepara para entender, si Dios de ninguna manera perdona la deuda así como nomás, algo tuvo que suceder o alguien tuvo que pagar por esa deuda. Y ustedes saben cuál es el tema que vamos a ver y quién la pagó.
Pero si nosotros no tenemos ese entendimiento de lo terrible que es el pecado, de esas frases que les dije, que es, yo sé que la gente se admiraría, dice, no, jamás, yo a Dios siempre lo he querido. No, porque sus pecados son un levantamiento de puño contra Dios. Entonces, hasta después de eso, y de ver lo que esa insolencia, por decirlo así, contra Dios merece, pero vean qué es lo que dice Dios: cuando afile mi espada, mis saetas, a su tiempo su pie resbalará. Es decir, solo espere, porque a ese lo que le toca es resbalarse y caerse en lo profundo del infierno. Pero la gente no piensa eso, sino que dicen esos argumentos humanos como severidad, porque no ven el pecado grave. Y esa va a ser nuestra lucha como cristianos también, porque esa es la tarea del diablo, que no veamos el pecado grave. Pero los pecados son hechos contra Dios, contra un Dios que es infinitamente santo, y por eso es que merecen un castigo tan severo como lo es la condenación del infierno. Vamos a orar. Señor Dios bendito, te ruego que tú nos ayudes, habiendo estudiado esto, a entender la gravedad de la depravación humana. Que tú no eres autor directo del mal jamás, y que esta humanidad, incluida aquellos que son llamados tu pueblo, hay una gran ingratitud, una deslealtad a tu misericordia y amor. Concede, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado y de que nuestros pecados merecen justa condenación, para que entonces apreciemos cada vez más a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Bendícenos y prepáranos, Señor, para sumergirnos en la bondad tan maravillosa del Salvador que vino a este mundo. En el nombre de Él oramos. Amén. Buenas noches.